Ya está en sala con nosotros la licenciada Giovanna Quispe Bartolo. Ella es enfermera especialista en cuidados intensivos pediátricos con más de 18 años de experiencia en la especialidad, actualmente trabajando como enfermera asistencial en el servicio de pediatría UCI pediátrica del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, enfermera especialista del equipo de UCI pediátrica de trasplante de hígado del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, docente de pre y posgrado en el curso de Pediatría y Cuidados Intensivos Pediátricos de la Universidad Peruana Unión, con título de licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título de especialista en Enfermería en Cuidados Intensivos Pediátricos, otorgados por la Universidad Peruana Unión, con especialidad en Enfermería Pediátrica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Docencia e Investigación en Salud, con diplomado en Lenguaje Enfermero Nanda Nicknock, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Enfermeros en Terapia de Infusión APETI y miembro de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica SOCIPE. Bienvenida, licenciada Giovanna Quispe. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, apoyando este curso del Consejo Regional 24 Lima Provincias. Le damos la bienvenida con su tema Atención de Enfermería al niño con neumonía en las unidades críticas. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches, estimadas colegas del aula virtual. Para mí es muy grato estar presente y compartir parte de mis conocimientos y experiencias en relación a este tema. Pero también quiero felicitar al Consejo Regional Lima Provincias a la gestión 2025-2027 por la organización de este primer curso regional, porque es muy importante, colegas, que nosotros continuemos permanentemente capacitándonos y de esta manera ir fortaleciendo nuestras competencias, porque es de este modo donde que nosotras vamos a brindar cuidados seguros, ¿no? Sobre todo seguros, libre de riesgos, libre de complicaciones. Bueno, si vamos, se me ha encargado el tema atención de enfermería al niño con neumonía en las unidades críticas. Y si hablamos de neumonía, tenemos que saber que las neumonías hoy en día siguen liderando, siguen siendo la primera causa de morbimortalidad. Y no solo en nuestro país, no solo en Perú, también en Latinoamérica y también a nivel mundial. Siguen siendo las tasas de las enfermedades respiratorias, dentro de ellas la neumonía, siguen siendo las que llevan el mayor porcentaje, ¿no? Siguen liderando las primeras causas de morbimortalidad. Y si hablamos de las unidades críticas, la primera unidad crítica, la entrada al hospital, la tenemos en los servicios de emergencia, en su unidad de trauma shock, ¿no? Es ahí donde llegan los niños en estado crítico y donde tienen la primera puerta de la recepción. Por eso es tan importante que las colegas que trabajamos en las unidades, en los servicios de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos, tenemos que, bueno, al igual que todas, estar continuamente capacitándonos, ¿verdad? Vamos a avanzar. ¿Y qué podemos decir sobre la neumonía? La neumonía, a ver, ay, disculpen, la neumonía es un proceso infeccioso, inflamatorio, ¿de qué? Del parénquima pulmonar, que va a comprometer lógicamente varios componentes como los alveolos, el intersticio, la pleura visceral, las vías respiratorias y estructuras sobre todo vasculares, ¿no? Y es ahí sobre todo en pacientes más complicados que les va a llevar a qué? A que el niño termine en una unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio. ¿Y cuál es el agente causante? Existen varios agentes causantes que pueden desencadenar un proceso neumónico. Y dentro de ellas podemos mencionar agentes virales causadas por neumonías adquiridas en la comunidad, causada por virus. Dentro de ellas, el virus más famoso o digamos que tiene mayor porcentaje de casos es el virus sincitial. También en menor porcentaje el virus de la influencia y la parainfluencia.
También hay bacterias, dentro de las bacterias, las más, ¿no? Las que tienen mayor número de porcentajes, el Mycoplasma pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae. También seguido del Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza en menor porcentaje. También no solamente la neumonía es causada por virus y bacterias, también es causada por hongos e incluso por parásitos. Un hongo muy común es la neumocitis, sobre todo en aquellos pacientes que de alguna forma tienen el sistema inmunitario comprometido, inmunodeficientes. Y los parásitos, el parásito más conocido, el Plasmodium, que son causantes de la neumonía. Como vemos acá en esta figura, el parénquima pulmonar, ¿no? Tiene o está afectado y es causando o le causa una inflamación, ¿no? Una inflamación, un proceso infeccioso. También hay que tener presente que las estructuras anatómicas en el niño, y una de ellas, y una de las más importantes, es el diámetro de los conductos que van a transportar el aire, el oxígeno, y es empezando desde las tráqueas, los bronquios, los bronquiolos. Cuando éstas se edematizan, van a disminuir el lumen interno, el diámetro interno, y sumado a la segregación de moco que se da en estos casos, pues va a terminar obstruyendo ¿qué? Las vías respiratorias y lógicamente alterando ¿qué? El intercambio gaseoso, que es lo que el que garantiza el que llegue el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Pero también existen otro tipo de neumonías, las neumonías intrahospitalarias y existe agentes propios, ¿no? Agentes patógenos propios que encontramos en los centros hospitalarios. Y dentro de ellos podemos mencionar a la Enterobacter, a la Escherichia coli, la Haemophilus influenza también está dentro de los hospitales, la Klebsiella, que es muy común, la Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa. Niños que ingresan tal vez para recibir un tratamiento de quimioterapia y terminan con una neumonía. Niños que ingresan para ser sometidos a una cirugía y terminan con una neumonía. Por eso es que se insiste mucho, ¿no? En mejorar los procesos intrahospitalarios, empezando de qué? De lavado de manos, de realizar bien los procesos de acuerdo a las guías que tenemos dentro de nuestros hospitales. Y vamos a ver más adelante algunos de ellos. Dentro de la neumonía, Dentro de la neumonía podemos mencionar que en la fisiopatología, dentro de su fisiopatología, podemos ver que los diferentes microorganismos, los diferentes patógenos van a ingresar a través de qué? Del conducto nasal, de la mucosa nasal y a través de los diferentes conductos por vía descendente, van a pasar por la tráquea, bronquios, bronquiolos y llegar al alveolo. Y es en el interior de este alveolo donde ¿qué va a pasar? Se van a multiplicar estos microorganismos. Acá ustedes pueden ver la imagen de un alveolo y en el interior está un Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y este se va a multiplicar de forma que va a invadir el alveolo y a pesar de que nuestro organismo tiene su sistema inmunológico, actúan específicamente acá el macrófago y intentando detener esta invasión, muchas veces lo detiene y el cuadro es leve y responden a tratamientos que no incluso algunos sin necesidad de ser hospitalizados, solo manejados a nivel de consultorios, pero algunas veces estos cuadros, ¿no? Este sistema de defensa no logra detener esta multiplicación de los agentes patógenos y que va a causar un cuadro inflamatorio. Va a haber una respuesta inflamatoria y en esa respuesta inflamatoria se van a crear, va a haber una segregación de líquidos, una segregación de moco y estos alvéolos se van a llenar en el interior de ¿qué? De pus, como vemos acá en la figura, ¿no? Un alvéolo son los sacos donde debe haber solamente el aire, ¿no? Pero
en una neumonía, ¿qué hay en el interior de estos sacos? En el interior de este alvéolo va a haber pus y esta pus no va a permitir que un adecuado intercambio gaseoso. Todo esto va a alterar porque, porque alrededor de los alvéolos existe la malla de los capilares que transportan la sangre y que se realiza el proceso de el intercambio gaseoso. Entonces, se va a ver alterada, va a haber un deterioro de este intercambio gaseoso, no va a haber un adecuado proceso de intercambio, ¿no? Y es así como que el paciente se va a complicar, va a alterar la perfusión y va a terminar que en las unidades de cuidados intensivos que va a necesitar otro tipo de soporte. ¿Existen factores de riesgo? Claro que existen factores de riesgo. Y dentro de la edad pediátrica, los niños menores de 5 años son los que tienen mayor riesgo. Y si queremos ser más exactos, los niños menores de 2 años aún de mayor riesgo. Los niños que nacen prematuros también a veces al mes y medio terminan con su cuadro de neumonía. Los niños que nacen con algún defecto congénito, por ejemplo, las cardiopatías, es muy común, incluso cardiopatías que no se detectan al momento del nacimiento y que cuando tienen 1 año, 6 meses, 8 meses, ingresan a los servicios de emergencia por un cuadro respiratorio, pero ese cuadro respiratorio no responde a los tratamientos, se va complicando y cuando le van haciendo más estudios, tiene una cardiopatía que no había sido identificada y lo que hace pues que la evolución sea tórpida. Otros factores de riesgo, los pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes, ¿y quiénes son estos pacientes? Los pacientes que son sometidos a trasplantes. Tenemos niños que son sometidos a trasplante y que tienen que tomar inmunosupresores. Entonces, ellos también están en riesgo a desarrollar o a tener posibles cuadros de neumonía. Los niños con neoplasias que están recibiendo quimioterapia, niños que han sido infectados con el virus, con el VIH. Otro aspecto, otros factores de riesgo, niños que no han tenido o no han completado su calendario de vacunación o no han recibido las vacunas de acuerdo al calendario de vacunación, niños con malnutrición, niños con anemia, su sistema de defensa lógicamente están bajas, niños que están expuestos a factores ambientales, a contaminación del aire o el hacinamiento, por ejemplo, cuando los niños empiezan a ir al inicial o a estas casas donde cuidan a los niños mientras los padres trabajan. O también puede ser otro aspecto que en casa haya algún integrante de la familia que fume, por ejemplo, ¿no? O haya hacinamiento, o la falta de higiene. También el nivel socioeconómico influye mucho en la presencia de estos casos. Entonces vamos a hacer un enfoque con el lenguaje enfermero y hablamos de lo que es la valoración de enfermería. Ya nos decía Marjorie Gordon que sin un lenguaje propio, enfermería es invisible, ¿no? Tenemos que hablar con nuestro lenguaje propio de enfermería. Y entonces empezamos con la valoración. ¿Y qué identificamos en la valoración? Marjorie Gordon nos da que es de alguna forma lo que nos recomienda la NANDA para utilizar el modelo para utilizar en la valoración de donde nos dan los 11 patrones y si nosotros aplicamos estos 11 patrones vamos a encontrar algunos signos y síntomas propios de esta enfermedad. Vamos a hacer un enfoque propio de esta enfermedad, pero que también podemos encontrar otras necesidades dentro de esto. Claro que sí, hay muchas necesidades. Recuerden que nuestros cuidados de enfermería van en relación a las necesidades de los pacientes, ¿no? A las necesidades humanas. Pero vamos a hacerlo un enfoque directamente a la parte respiratoria, ventilatoria y a la sintomatología que se presenta en estos casos. Por ejemplo, vamos a encontrar en el paciente que el paciente va a presentar estos 3 síntomas que son claves, importantes, que incluso la Organización Mundial de la Salud
dice que tenemos que aprender a reconocerlas, ¿no? Como síntomas propios de la neumonía. Y entre ellas podemos mencionar la taquimnia, la tos, pero la tos con flema y la fiebre. También, sumado a ellos, vamos a encontrar ruidos respiratorios patológicos, adventicios, que son los crepitantes, los subcrepitantes. Incluso va a haber dolor de tórax en el caso de derrame pleural, que es una complicación de la neumonía. Hay que evaluar la coloración de la piel. En algunos casos puede haber palidez, también puede haber cianosis. Y eso es que ya está bastante comprometido cuando tenemos estos casos. Y también en los cuadros de respiratorios, en los cuadros de neumonía, es muy común ver en los niños, sobre todo en los menores de 5 años o en los menores de 2 años, en mayor porcentaje, que el niño presenta vómitos, que presenta náuseas, que presenta dolor abdominal, incluso hasta diarreas. Entonces confunden, ¿no? Incluso el niño todavía no tiene tos, pero ya tiene estas molestias. Tiene tos, dolor abdominal, pero mi hijito no tiene tos, dice la mamá, ¿no? Pero tiene fiebre y tiene vómito, tiene náuseas. En una primera intención como que se confunde el diagnóstico, pero ahí va pasando los días y el niño ya va presentando sus primeras tos. Entonces, por eso es que en mucha literatura ustedes van a encontrar estos síntomas que son propios de la neumonía en estos niños, principalmente en los menores de 5 años. El niño cuando está enfermo no puede respirar, tiene la tos, siempre va a tener ahí el disconfort, ¿no? El disconfort a los síntomas y dentro de ellos el sueño interrumpido. También ya en un estado un poco más complicado, ya vamos a ver que el estado de conciencia se altera o también puede haber ansiedad, temor, el paciente, el niño se torna irritable, confuso. Y lógicamente, un niño siempre está acompañado de su familiar acompañante. De primera intención, los padres, ¿no? Y en ellos también es un grupo en el cual tenemos que trabajar porque su principal angustia es se debe al desconocimiento y a la evolución de la enfermedad de su hijo. Y como ya les había mencionado, la triada más importante dentro de lo que es la neumonía, la fiebre, taquimia y tos. Y dentro de estos tres síntomas, la más importante o la más sensible a neumonía es la taquimnia. Y si queremos hablarle o sumarle algo más, la polimnia podría ser, ¿no? O sea, la respiración rápida y una respiración superficial no es un buen, digamos, un indicador de neumonía, principalmente en los niños menores de 5 años. Incluso la Organización Mundial de la Salud define a la neumonía dentro de lo como la taquimnia, o sea, como pone como a un síntoma dentro de su definición y da criterios, ¿no? Para definir esta taquimnia. Por ejemplo, estos criterios son los niños menores de 2 meses que tengan una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, estamos hablando de neumonía. En niños de 2 a 12 meses con una frecuencia respiratoria mayor a 50 por minuto, estamos hablando de neumonía. Y en los niños de 1 a 5 años con una frecuencia respiratoria mayor a 40 por minuto también, y mayores de 5 a 12 años, una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis en el aumento de la frecuencia respiratoria en la taquimia. También hay otros aspectos que tenemos que evaluar dentro del patrón respiratorio. Hay que ver las características de una respiración. ¿Y cuáles son las características de la respiración? La frecuencia respiratoria. Pero la característica patológica, lo que vamos a encontrar, la taquimia, que ya habíamos mencionado, el ritmo generalmente es irregular, la profundidad es superficial, la simetría y una simetría. Incluso podríamos hablar que hay un desbalance tóraco-abdominal. Y en cuanto a dificultad respiratoria, ya no, cuando vemos un mayor compromiso, hay el uso de la musculatura accesoria para la respiración, como que
como vamos a observar que hay tiraje subcostal, hay tiraje intercostal, supraclavicular, e incluso hay aleteo nasal, ¿no? En los más pequeñitos el aleteo nasal o el quejido. También es muy importante en estos niños, que ya vemos que hay mayor compromiso, el análisis de los gases arteriales. ¿Para qué? Para determinar oportunamente si ese paciente ya está entrando en un cuadro de hipoxemia o tiene hipercapnia, lo cual va a necesitar una ventilación asistida, una ventilación mecánica o previo a ello tal vez una cánula que ahora hoy en día se usa mucho, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Que también las utilizamos en las unidades de cuidados intensivos y y en los servicios de emergencia. Los ruidos respiratorios también es muy importante diferenciarlos del murmullo vesicular normal que se escucha en un paciente que no tiene ningún compromiso respiratorio, ninguna afección respiratoria, pero que sí podría presentar algún ruido patológico y que lo que es propio o lo que se escucha en estos pacientes con neumonía son los crepitantes y los subcrepitantes, pero en algunos niños, y sobre todo aquellos niños menores de 2 años, aquellos niños con infecciones virales o aquellos niños que son asmáticos y están haciendo un cuadro de neumonía, se pueden escuchar también sibilantes. Y cuando ya está en este proceso, porque recuerden que cuando hay una neumonía, un proceso inflamatorio, no, la primera intención es que hay inflamación y esto seguido a los días de la producción de moco. Cuando ya hay la producción de moco, se va a escuchar esto, ¿no? Los roncantes, los roncos. También puede haber que no escuchemos nada, que haya una hipofonesis o un murmullo vesicular muy bajo, hipofonesis marcada. Entonces, cuando hay ese hecho, entonces podríamos estar hablando que estamos frente a un derrame pleural. Entonces, es muy importante también nosotros conocer esos aspectos. Y existen las complicaciones de la neumonía. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Hay derrame pleural, que ya lo habíamos mencionado, el empiema, el derrame pleural, ¿no? Que se acumula líquido a nivel de las membranas que recubren el pulmón y la visceral, o el empiema, es el acúmulo de pus, lo que en el derrame puede ser un líquido propio de lo que hay en los intersticios, una acumulación de ese líquido, pero en el empiema esta acumulación es de pus. También puede haber abscesos pulmonares, incluso necrosis pulmonar, ¿no? Una neumonía que le lleva a una necrosis pulmonar que va a terminar con una lobectomía. Acá podemos ver lo que habíamos mencionado, el derrame pleural, que es el acúmulo de exceso de líquidos en el espacio pleural, que estos niños terminan con un drenaje pleural, un drenaje torácico, un drenaje pleural, el empiema pleural también con un drenaje pleural, los abscesos pulmonares que van a requerir de una amplia cobertura y la necrosis pulmonar que muchas veces terminan en una lobectomía, ¿no? En sala de operaciones para hacer un retiro, porque ya una necrosis no se puede hacer nada, ¿no? Las complicaciones sistémicas, que también son criterios para que el paciente pediátrico ingrese a la UCI, tenemos que hay un deterioro. Cuando el niño tiene un deterioro progresivo del estado, ¿no? de conciencia, del estado general, candidato a UCI, el niño está con un shock séptico, leucocitos elevados, mayor compromiso, según la radiografía de tórax, mayor compromiso de los campos pulmonares, paciente que tiene que ingresar a la UCI, niño que empezó con un cuadro de neumonía y termina en una insuficiencia respiratoria, tiene que ingresar a la UCI, incluso terminan haciendo falla multiorgánica, tienen que ingresar a la UCI, ¿no? Niños que terminan con un síndrome de distrés respiratorio o el famoso PARS, también tienen que ingresar a la UCI.
En el caso de las neumonías complicadas, el mejor gol estándar en cuanto a al diagnóstico sigue siendo la radiografía de tórax en neumonías complicadas, porque en neumonías con cuadros leves no es necesario. Y los exámenes de laboratorio siempre son de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo cuando vemos que los leucocitos y los neutrófilos están elevados. El objetivo del cuidado de enfermería, si bien es cierto, la neumonía presenta, su estado de gravedad es variable, puede haber cuadros leves, cuadros moderados y cuadros severos, incluso los cuadros leves se resuelven con un tratamiento convencional, incluso les mencioné que tal vez en consultorio o bien en la emergencia y se da un tratamiento que lo puede recibir en casa los cuadros leves, pero pero hay cuadros que son moderados, que son severos, son prácticamente mortales. Esos cuadros, bueno, el tema del día de hoy está orientado precisamente a ese tipo de cuadros, ¿no? La neumonía en los cuidados críticos o en las unidades críticas. Entonces, nuestro objetivo es garantizar una adecuada ventilación e intercambio gaseoso a través de cuidados de enfermería, que les decía que nuestros cuidados tienen que ser seguros, colegas, seguros y libre de complicaciones, libre de riesgos. A eso debemos apuntar, que nuestros cuidados siempre sean seguros. Y el diagnóstico de enfermería que vamos a trabajar en estas unidades de cuidados intensivos o de áreas críticas, vamos a trabajar el deterioro del intercambio gaseoso. Y dentro de lo que es el resultado esperado, tenemos una función respiratoria con adecuado intercambio gaseoso o la respuesta a la ventilación mecánica, porque muchos de estos niños o terminan con una cánula de alto flujo o un soporte de ventilación mecánica. Y dentro de las intervenciones que también las tenemos tipificadas dentro de lo que es el NIC, tenemos y codificadas el manejo de las vías aéreas artificiales, el manejo de la ventilación mecánica invasiva, la monitorización respiratoria, que es muy importante, la monitorización del equilibrio ácido-base y no solamente el monitorizar, sino también el manejo del equilibrio ácido-base. ¿Y qué podemos mencionar cuando un paciente está en nuestra unidad de cuidados intensivos con un cuadro de neumonía afectado, la parte ventilatoria? Lo que es la intervención del manejo de las vías aéreas artificiales, tenemos al niño con un tubo endotraqueal, el cual nosotros debemos de asegurar, ¿no? Que esté adecuadamente fijado, que esté adecuada en una posición correcta. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De garantizar una adecuada ventilación. Muchos de estos tubos endotraqueales tienen CAF, ¿no? Y ver cuál es la presión del CAF, ¿no? Cómo está la condición del CAF. Si bien es cierto, antes se decía que en los niños no debemos usar los tubos endotraqueales con CAF porque dañan las cuerdas vocales, pero hoy en día ya no es así, ¿no? La mayoría ahora usamos los tubos endotraqueales con CAF en los niños y vamos midiendo lo que son las presiones. Hay que colocar al paciente en la posición que permita maximizar el potencial de su ventilación y hay que asegurar la permeabilidad de este tubo, del tubo endotraqueal. Y porque a veces también cuando el paciente está bien sedado, digamos que el riesgo es mínimo de que el paciente lo pueda morder, ¿no? Pero cuando el paciente ya va despertando, se le va destetando, de la sedación, entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a intentar morder, por eso es que nosotros recurrimos al apoyo, como ven acá en esta imagen inferior, utilizamos el tubo, ¿no? El tubo de Mayo. Muy bien, otro aspecto que habíamos visto es el manejo de la ventilación mecánica. Es muy importante que nosotros tengamos un amplio conocimiento en el manejo del ventilador mecánico y hay algunos aspectos que podemos mencionar. Es desde el mismo hecho de comprobar que las conexiones estén bien instaladas, bien aseguradas de la vía aérea, ¿no? Porque hay varias conexiones que se hacen y cuando estas están flojas, pues el paciente está en riesgo de mayor daño.
Hay que evaluar el correcto funcionamiento del ventilador. En nuestro hospital Almenara tenemos la unidad de bioingeniería donde ellos se encargan de darle el mantenimiento, de cambiar los corrugados, de setear el ventilador. Pero veo que en otros hospitales todavía, en las mismas unidades de cuidados intensivos, las enfermeras arman, ¿no? Estos equipos, este ventilador. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que ampliar nuestro conocimiento en relación a ello. También es una de nuestras funciones que si nosotros trabajamos en una unidad de cuidados intensivos, en un área crítica, una de nuestras funciones es hacer el requerimiento de que podamos tener todo lo que el paciente crítico va a necesitar, ¿no? Toda el área crítica debe de estar completa, que ya lo vamos a mencionar más adelante, pero mínimamente debe haber sus fuentes, pues, ¿no? Fuente de oxígeno, fuente de aspiración, y incluso el ambú. A veces hay una emergencia y decimos, traigan el ambú, y el ambú está en un cajón, en otro cajón. El ambú, el estetoscopio deben estar al pie de la cama, cerca a la cama del paciente, a la mano, ¿no? Así como el humidificador y varios dispositivos que son propios de utilizar. Ya estamos en una unidad, un área crítica, y en estas áreas críticas que también se presentan emergencias y todo lo tenemos que tener a la mano. También es dentro de nuestras funciones, está de lo que es el manejo de la ventilación mecánica invasiva, es el monitorizar. El monitoreo es muy importante, es uno de nuestros trabajos que nosotros hacemos dentro de la unidad de cuidados intensivos, y es la base de datos para tomar decisiones. Y este monitoreo debe ser lo más certero, lo más pegado, ¿no? A lo que el paciente responde. ¿Qué hay que monitorizar? Los parámetros ventilatorios. ¿Cuáles son? El modo, ¿no? El modo, el PIB, el volumen corriente, el FIO, la frecuencia respiratoria, los parámetros que están programados, los parámetros que el paciente da, que el paciente responde. Hay que también valorar la respuesta del paciente a la ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué? Para ir disminuyendo los parámetros, para ir disminuyendo el soporte de lo que es los medicamentos, de los vasoactivos, de la sedación. Hay que saber, hay que conocer las gráficas que encontramos en la pantalla del ventilador, hay que evaluar las gráficas. Muchas de ellas nos van a dar ya alarmas de que no, de que el paciente está con secreciones, o que hay agua en las tubuladuras o en los corrugados, o que no hay un adecuado pase, ¿no? Del oxígeno, y esto lo podemos identificar en la pantalla de los ventiladores. Otro aspecto es que la ventilación mecánica, nosotros, a diferencia de los adultos, en el paciente pediátrico nosotros mantenemos la humidificación activa. Los ventiladores, como ven acá en la figura, tienen su termostato, una humidificación activa. Esto va a permitir que el oxígeno ingrese húmedo y a una temperatura adecuada, que es a diferencia de los adultos. Ellos utilizan el humidificador pasivo, que son unos filtros, ¿no? Que incluso hacen que los otros puedan colocar los corrugados, lo elevan y no pasa nada, ¿no? Pero en cambio en pediatría no se puede hacer eso, porque los corrugados, como usamos la humidificación activa, muchas veces estos corrugados tienen la condensación de agua en el corrugado, y nosotros tenemos que estar vigilando permanentemente ello. ¿Para qué? Para que no ingrese agua a través del tubo endotraqueal hacia los pulmones y pueda causar una neumonía aspirativa. Y es por ello que nosotros también tenemos que vigilar que siempre los corrugados estén por debajo de la Y, ¿no? Que hay que estar eliminando permanentemente el agua condensada en los corrugados, y hay que estar vigilando siempre la condensación del agua, ¿no? Está dentro de nuestras funciones garantizar una adecuada ventilación
a través del ventilador mecánico. Y otra de las intervenciones, la monitorización respiratoria, y esto es que hay que valorar la frecuencia, el ritmo, la profundidad del esfuerzo respiratorio, los ruidos respiratorios, por eso es que tenemos que tener el estetoscopio a la mano. Hay que monitorizar la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, porque a través de ello, incluso el CO2, ¿no? Tenemos hoy en día monitores multiparámetros que nos ayudan a monitorizar todos estos aspectos, que minuto a minuto nosotros podamos ir tomando decisiones en cuanto a lo que es el destete, no solo del ventilador mecánico, sino también de pseudoanalgesia, a disminuir vasoactivos y más. Vamos viendo la respuesta del paciente a todo este tratamiento que realmente es complejo, ¿no? Y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado en el manejo. Hay que auscultar campos pulmonares que ya habíamos mencionado en busca de estos, de si han aumentado o han disminuido estos ruidos patológicos, o si tal vez si recién se ha intubado al paciente y el tubo se ha ido para un lado del pulmón. Ha habido una monointubación. Uno tiene que auscultar ambos campos para ver que el pasaje de aire esté en ambos campos y no solo en uno solo, ¿no? Y no esperar que tómenle una radiografía y ya pasó como 2, 3 horas y vienen a tomarle radiografía y nos damos cuenta que un solo pulmón está siendo ventilado, ¿no? O puede haber algún neumotórax o algún trauma torácico también. La monitorización del equilibrio ácido-base y también el manejo de este equilibrio ácido-base también es una de nuestras principales funciones que realizamos en la unidad de cuidados intensivos como parte, como respuesta a esa necesidad humana que es el deterioro del intercambio gaseoso, que es nuestro diagnóstico de enfermería, ¿no? El deterioro del intercambio gaseoso. Nosotros tomamos las muestras, cuidamos, damos el mantenimiento adecuado a las líneas arteriales que nos permiten medir segundo a segundo, ¿no? La presión arterial, y a través de ella también tomamos las muestras para lo que son el análisis de gases arteriales y podamos ir viendo cuáles son las respuestas del paciente a este nivel, ¿no? No solamente nos dan los valores de la presión de oxígeno, de la presión de CO2, de la saturación, también nos dan valores de cómo están los electrolitos, ¿no? Cómo está básicamente el potasio, el sodio, el cloro y el calcio, ¿no? Igual, al igual que nos permite también ver el nivel de lactato, cómo está la glucosa, incluso la hemoglobina. Es como que un examen rápido que nos permite tener una visión general, ¿no? De cómo va la hemodinamia del paciente. También en este diagnóstico del deterioro del intercambio gaseoso, también tenemos que mencionar el manejo de la sedación, porque si el paciente no está bien sedado, no se va a acoplar adecuadamente al ventilador mecánico, ¿no? Por ello es que nosotros preparamos, infundimos, administramos sedación y aplicamos escalas de valoración a la sedación precisamente para lograr este objetivo, que el paciente se deje llevar por el ventilador y tenga un efecto compensador y de recuperación. Por ello es muy importante el monitoreo y valoración de la respuesta del paciente a la pseudoanalgesia. Una adecuada pseudoanalgesia va a permitir un adecuado acoplamiento al ventilador mecánico, un adecuado, y cuando ya el paciente se le va a retirar, ¿no? Vamos a hacer un destete de ventilador, un destete de pseudoanalgesia. También no es cuestión de suspender por suspender, hay que manejar un adecuado traslape de la pseudoanalgesia, que esto va a permitir un destete adecuado y manejar bien el síndrome de abstinencia que a veces tienen estos niños por la sedación prolongada. No solamente vemos ese aspecto, también está la administración y el monitoreo de infusiones. Ya un paciente con neumonía
en una unidad de cuidados intensivos es un paciente crítico, ¿no? Ya no solamente, y todavía con falla multiorgánica, entonces ya no solamente es ver la parte pulmonar, sino también otros aspectos, ver la función renal, la función hepática, la función metabólica. Entonces son varios aspectos del cual nosotros tenemos que integrarlo, que no se podría tratar por separado, ¿no? Que todo esto es un conjunto integrado, que si bien es cierto, estoy haciendo mención solamente a la que está relacionado a la parte respiratoria, a la parte de ventilación, pero en su realidad es todo, son varios aspectos que son parte del manejo del paciente crítico y en esos está pues el manejo y el monitoreo de los vasoactivos. Muchas veces necesitan de vasoactivos para mejorar la respuesta respiratoria. La que ya les había mencionado, la sedoanalgesia, y muchas veces estos tienen las causas o los microorganismos patógenos causantes de este cuadro infeccioso respiratorio que le ha llevado a la UCI, pues necesita una amplia cobertura de antibióticos y no solamente a veces de antibióticos, también antifúngicos, dependiendo de qué tipo de paciente tenemos. El monitoreo hemodinámico, como ustedes pueden ver acá en la imagen, es permanente, es complejo, necesita que las colegas que trabajamos en esta área nos capacitemos permanentemente para brindar, como les dije, cuidados seguros, ¿verdad? Cuidados seguros. Otro aspecto es también la prevención de la neumonía. Y no debemos dejar de mencionar que un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, digamos, posoperado de una cirugía compleja y necesita estar con ventilación mecánica. O un neurocrítico, por ejemplo, ¿no? Y necesita estar en ventilación mecánica para una neuroprotección. Entonces, ese niño tiene que estar por ese objetivo. Pero muchas veces se ve y están reportados los casos de que este niño que ingresa por un problema neuroquirúrgico a la UCI termine también con su cuadro de neumonía. Entonces, por ello existen muchos aspectos que tenemos que prevenir. Esas son las neumonías intrahospitalarias, ¿no? ¿Asociadas a qué? A ventilación mecánica. Por ello es muy importante el cuidado que se realiza dentro de las unidades, el lavado de manos, el uso de los guantes, de las medidas asépticas durante la instalación del tubo endotraqueal, del manejo del ventilador, la higiene bucal, ¿no? La aspiración de las secreciones, la secreción no solamente se aspira las buconasales no solamente por afuerita, ¿no? Tiene que ser una aspiración retronasal, una, una aspiración a nivel faringea, ¿no? Faringea, bucofaringea o nasofaringea. Y es ahí donde se están acumulando las secreciones y es esas secreciones las que tenemos que aspirar. A veces solo aspiramos la parte que está externo ¿no? O no introducimos mucho la sonda y sin embargo se están acumulando secreciones a nivel retrofaringeo, ¿no? A retronasal, a nivel de la faringe. Y esas pues a veces son microaspiraciones, lo que va a producir es que el paciente tenga una neumonía aspirativa asociada pues a ventilación mecánica. ¿Y qué más podemos mencionar? Para ello es importante que nuestros procesos sean monitorizados. Y a veces no nos gusta la monitorización, no nos gusta la supervisión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no, también de parte de la monitorización y de la supervisión, antiguamente estaba relacionado con sanción, con castigo, ¿no? Pero hoy en día ya no, la monitorización, los que hacen monitorización, los que hacen supervisión, está relacionado con la educación. Si encontramos a una colega que no está haciendo bien el proceso, es nuestro deber educar a esa colega. Y la colega también tiene que tener esa capacidad receptiva
de aceptar y ese conocimiento de su colega y mejorar sus procesos, ¿no? Porque a veces escuchamos, se ve de todo en nuestros servicios, ¿no? A veces no sabemos educar y las que recepcionamos también somos altamente sensibles, que no sabemos recepcionar el conocimiento, ¿no? Y a veces decimos, ¿y cómo le educamos ahora, no? Y sobre todo ahora las colegas, más jóvenes, ¿no? De reciente ingreso, pareciera que fueran altamente sensibles, o será que las enfermeras antiguas han sido educadas de otra forma, ¿no? Que a veces la comunicación de generación a generación a veces podría generar conflictos y es ahí donde tenemos que encontrar un punto medio y porque todo sea para mejorar nuestros procesos. Y uno de los instrumentos para monitorizar, para supervisar, son los famosos banders. Y este banders es para ir nosotros chequeando si lo estamos haciendo correctamente. Por ejemplo, el corrugado está debajo de la Y, está debajo de la unión del corrugado con el tubo endotraqueal. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos dicho? Porque nosotros, los pacientes con ventilación mecánica, los pacientes pediátricos mantienen la humidificación activa, ¿verdad? Por eso es que tienen que estar debajo de la Y. Algunos corrugados tienen trampa de agua para captar el agua que se condensa. Esa trampa está en posición vertical, porque a veces encontramos que está hasta volteada, ¿no? Entonces no va a cumplir su objetivo. Vemos si las tubuladuras, los corrugados están libres de agua. Entonces vemos, monitorizamos la temperatura del termostato, ¿no? El termostato que da la humidificación activa. Y así, hay varios puntos que vamos monitorizando y de alguna forma nos van ayudando a corregir, a mejorar los procesos y prevenir las neumonías asociadas a ventilador. Otro diagnóstico que es muy conocido, pero a veces de abordaje diferente, dependiendo de la unidad donde estamos, es la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Y dentro del resultado esperado tenemos la función respiratoria, permeabilidad de las vías respiratorias, ¿no? El NOC también se ha actualizado, el NANDA también se va actualizando, ¿no? Antes el NOC o el parámetro esperado era estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, ¿no? Ahora es función respiratoria, permeabilidad de las vías respiratorio. Lo que queremos garantizar es que la vía aérea esté permeable para garantizar una adecuada ventilación, un adecuado intercambio gaseoso. Para ello, ya sabemos que tenemos que preparar previamente nuestros materiales, pues, ¿no? Voy a aspirar y pásenme mis guantes o pásenme la sonda. No, no, todo ya debemos tener cerca y listo para realizar el procedimiento, ¿no? Previamente, el paciente que está con ventilador mecánico y que vamos a aspirar tiene que estar monitorizado, especialmente la saturación, ¿no? Tiene que estar colocado el saturador, ¿no? Y que tiene que estar reflejado en el monitor. Primero aspiramos secreciones buco y nasofaringias y posteriormente aspiramos las secreciones traqueales, ¿no? ¿Por qué? Para evitar que con ese reflejo, cuando aspiramos por el tubo endotraqueal, siempre hay como un reflejo que puede hacer que esas secreciones acumuladas a nivel faringio se pasen al conducto traqueal, más aún si ese tubo no tiene CAF. Entonces hay mayor riesgo. Por eso es que primera intención, aspiramos las secreciones buco y nasofaringias y posteriormente aspiramos el tubo endotraqueal. Lógicamente que siempre tenemos que valorar la cantidad, el tipo de secreción, el color de la secreción, ¿no? Y también lo tenemos que ver en el ventilador. El ventilador también tiene la función para preoxigenar, ¿no? Y la preoxigenación, como vemos acá en la imagen, hay soporte de aspiración. Seleccionamos el botón que dice soporte de aspiración y el ventilador va a preoxigenar, pero va a preoxigenar, le va a dar un porcentaje mayor de oxígeno proporcional al fío que tiene. Por ejemplo, este paciente tiene un fío de 35
y le va a preoxigenar con un 65%, no con un 100%, sino con un 65%, que es lo que necesita este paciente. Y la preoxigenación va en un tiempo de ¿qué? De 120 segundos o 2 minutos. También es necesario conocer este aspecto para asegurar ¿no? Que se haga bien el proceso y se pueda garantizar la ventilación. Ahora, en cuanto a cambiar las sondas de aspiración de circuito cerrado, porque los niños que están con tubo endotraqueal y se les va a aspirar las secreciones, tenemos que aspirarlo con el circuito cerrado, ¿no? Sin desconectar el sistema, mucho menos si el paciente está con parámetros ventilatorios elevados, parámetros ventilatorios altos, porque el desconectarlo del ventilador podría causar mayor trauma. Por eso es que nosotros utilizamos ¿qué? Los sondas de circuito cerrado. Ahora, estas ondas, como ya les mencionaba, tenemos que cambiarlo cada 24 horas. Y también aspiramos de circuito abierto, claro, cuando aspiramos buco o nasofaringias o cuando un paciente tiene tubo de traqueostomía, porque también los pacientes crónicos con traqueostomías pueden hacer su cuadro de neumonía. Entonces, en ellos también aspiramos circuito abierto. ¿Y cuál es la recomendación? Sonda que se utiliza, sonda que se descarta, ¿no? Sonda que se utiliza, sonda que se descarta. Y los anodex que sirven para la aspiración se deben de cambiar cada 24 horas. No es que el anodex me va a durar una semana o me va a durar desde que ingresa hasta el alta del paciente. El anodex se cambia cada 24 horas. Sonda que se utiliza, sonda que se descarta, ¿ya? Igual el suero fisiológico. Antes teníamos una botella de 1 litro, ¿no? De 1 litro ahí para todo, las 24 horas para poder aspirar el circuito abierto. Ahora ya no, ¿verdad? Eso es una fuente de contaminación. Ese suero fisiológico que hemos utilizado para lavar la sonda, pues se contamina y para otras posteriores aspiraciones, bueno, lo único que vamos a hacer es infectar al paciente. Por eso es que suero fisiológico que se utiliza, suero fisiológico que se descarta. Y la posición, las precauciones. Otro diagnóstico, el riesgo de aspiración en estos pacientes que están con ventilación mecánica, el control del riesgo de aspiración. Hay precauciones para evitar la aspiración. Está tipificado tanto en el NOC como en el NIC, y dentro de nuestras intervenciones tenemos pues que poner en una posición que va de 30 a 45 grados. Lógicamente esto va a depender que solo del estado del paciente, ¿no? Y que digamos su cuadro sea respiratorio, pero por ejemplo si es un neuroquirúrgico y ya está con su neumonía, ¿no? Y a veces ellos exigen una elevación de la cabeza en un grado menor. También aquí es muy importante el cuidado de la nutrición enteral. Hay que ver que la sonda esté bien fijada, que la sonda no esté desplazada. Hay que ver el residuo gástrico, pero para eso primero evaluamos cómo está el abdomen, si está blando, depresible o si está distendido, ¿no? Depende de acuerdo a nuestra valoración permanente, constante, es que vamos tomando decisiones. Y siempre es muy importante, bueno, una unidad de cuidados intensivos o una área crítica tiene que tener lógicamente un equipo de aspiración, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones finales es que lo ideal es que los pacientes no deben llegar a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Para esto es tan importante, tan valioso el trabajo que realizan las colegas en el primer nivel y en relación a lo que son las inmunizaciones. Sus amplias coberturas, pues, realmente han disminuido los casos, ¿no? De infecciones respiratorias, pero todavía hay mucho que trabajar, claro que sí. Y habíamos mencionado que aquellos niños que no han recibido sus vacunas son los que están en mayor riesgo, ¿no? Pasan al grupo, al porcentaje de niños que llegan a presentar neumonía. Entonces, la prevención de la neumonía a través de las inmunizaciones realmente es algo muy, muy importante.
Otro aspecto es promover estilos de vida saludable, educar permanentemente a los padres, permanentemente a la población, en aquellas instituciones donde encontramos niños, ¿no? Instituciones, sobre todo en las instituciones educativas o en las guarderías, de una adecuada alimentación, de una adecuada higiene, de lavado de manos, del control de los factores de riesgos y tanto de los factores de riesgos también como los factores ambientales. Y si nosotros trabajamos en un área crítica o no está todavía catalogada como área crítica, pero nos llegan pacientes que necesitan un manejo, un mayor manejo, entonces nosotros tenemos que estar preparados en el lugar donde estemos. Si a mi establecimiento llega todo tipo de pacientes de una emergencia, entonces, mínimamente tenemos que garantizar que haya fuente de energía, o sea, que haya enchufes. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen, en la parte superior ya está empotrado el oxígeno, está empotrado el sistema de aspiración y está empotrado que los cables de la electricidad. ¿No? Porque ya dice la norma que los cables no pueden ir por el piso, no pueden estar arrastrándose por el piso, tienen que estar a cierta altura. Entonces ya también hasta los conectores de la electricidad, la fuente de energía, tienen que estar ya empotrados y a cierto nivel. Entonces, nosotros tenemos que ampliar nuestra visión y mejorar este, y garantizar de tener todo el equipo necesario. Mínimamente, si yo tengo, alguna vez voy a recibir a un paciente, tener un monitor, tal vez no un monitor multiparámetro, pero siquiera un monitor que tenga 4 parámetros, ¿no? Eh, y también que haya una iluminación adecuada. Y en cuanto a lo que son materiales y equipos, siempre hay que tener nuestro equipo de intubación, tubos, laringoscopio, resucitador manual, ¿no? ¿No? El famoso ambú, las cintas de fijación, el equipo de aspiración de circuito cerrado, circuito abierto, tener nuestro coche de paro o nuestro maletín de urgencia, dependiendo de dónde ustedes estén, ¿no? Trabajando. Pero en las unidades críticas, mínimamente tenemos que tener todo ello. También otro aspecto muy importante es la elaboración de las guías de atención de enfermería que van a ayudar a mejorar nuestros procesos dentro de nuestro ámbito de trabajo. Es muy importante, colegas, homogenizar, ponernos de acuerdo a través de una comunicación asertiva, ponernos de acuerdo y homogenizar nuestros procesos. No es que a mí me enseñaron así y a la otra colega le enseñaron así y a la otra colega, ¿no? Recuerden que tenemos brecha generacional. Entonces, cada una pues ha tenido tal vez diferente formación y los conocimientos, colegas, cada día van cambiando, cada día se van actualizando. Incluso las guías, decían antes, cada 5 años se actualizan las guías. Después dijeron, cada 2 años se actualizan las guías. Hoy en día se actualizan las guías cada vez que el conocimiento llega, ¿no? Si al otro mes llega que tenemos que utilizar tal dispositivo, en ese momento se tiene que actualizar y tenemos que tener la apertura de la apertura para nosotros integrar el nuevo conocimiento y aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Algo así como en los accesos vasculares, ¿verdad? Se utilizaba las llaves de triple vía. Todavía lo siguen utilizando en algunos establecimientos de salud, pero hoy en día, por ejemplo, en mi unidad de cuidados intensivos, ya no utilizamos las llaves de triple vía, utilizamos los conectores libres de aguja. Y así, igual los monitores que ahora son multiparámetros, los ventiladores que también cada vez son más sofisticados, y nosotros tenemos que ir adecuando y aceptando la nueva tecnología, los nuevos conocimientos, ¿no? Que van integrándose para mejorar ¿qué? Nuestros cuidados y brindar cuidados seguros. Ya, por ejemplo, este es un algoritmo
de atención al paciente con neumonía, que va desde la valoración, el diagnóstico, los resultados esperados, las principales intervenciones desde la monitorización, la oxigenoterapia, el manejo intravenoso, el manejo del equilibrio ácido-base, el manejo de la ventilación mecánica en caso de complicación, ¿no? Si el paciente no responde a la oxigenoterapia y termina en una ventilación mecánica, entonces también está tipificado en este algoritmo. Muchas gracias, colegas. Es todo lo que de alguna forma he querido compartir con ustedes en relación a este tema que es la neumonía en las unidades críticas. Recuerden que todavía la neumonía sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad y todavía queda mucho por trabajar en cada uno de nuestros espacios, desde el primer nivel hasta colegas que puedan trabajar en hospitales de referencias y otra más que tengan unidades de cuidados críticos, ya sean en las salas, en los servicios de emergencia o en los servicios de cuidados intensivos. Gracias.